Buenos días. Nuestro pacto social está borroso. Se necesita un pacto social, un sueño realizable, una visión para convocar todas las energías del país. Lo tienen los conductores, lo tienen los partidos, lo tienen los habitantes. Lo hemos tenido en el pasado. ¿Cómo se lo puede formular, cincelar o cultivar? Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 143 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Soñar con esperanza. Papá, ¿qué se siente hablar de la esperanza cuando tu madre se llamaba así? A ella no le gustaba cómo se llamaba. Decía que era muy grande el nombre. Cuando tenía que firmarme alguna cosa, decía, este nombre mío tan grande, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Ujú. Y la verdad es que en ese tiempo, para mí había dos significados de esperanza. Uno era el nombre de mi madre y otro, el insecto ese que se llama, que le decimos una esperanza, esa cosa verde y tal. Sí, Eh, y y, luego es que he descubierto el enorme contenido espiritual de la esperanza. Ujú. ¿Quién sabe qué habrá significado en aquella época, verdad? Ella nació en 1915 y supongo que no era un nombre tan original. Yo me imagino que era un nombre que se usaba en aquella época, porque hoy en día yo creo que casi nadie se llama Esperanza. Sí, Pero sí. alguna vez hice un estudio muy rudimentario para tratar de estimar eh, cuál era la expectativa de vida de mujeres costarricenses nacidas en 1915 y el número que me dio era como 47 años, ¿verdad? Expectativa de vida, sí, claro, Expectativa de vida. porque es un promedio. Ujú, Sí, y entonces, bueno, ella vivió hasta los 104, iba a cumplir ujú. cuando murió. Sí. Entonces, siempre pienso que ella duplicó, más que duplicó, su expectativa de vida. Si lo Ujú, proyectamos a nuestras expectativas de vida al nacer, bueno, tú vas a vivir como 120 y yo como 130. sí. Y eso, no sé, a veces da como cansancio pensar en eso. Ujú. Pero pero lo otro es que en esa época, hablar de esperanza seguramente también tenía un contenido espiritual, religioso más que todo, y también creo que tenía que ver con un anhelo muy firme que tenían los padres de que al menos esa hija pues no muriera antes de los 6 años, que era Seguramente, bastante ¿verdad? común, ¿verdad? Claro, Así claro, es. claro. Pero Ujú. bueno, creo que aquí estamos para hablar de esperanza y sobre todo de un sueño esperanzador. Este Sí. es uno Ujú. de los artículos que recuerdo que más me han emocionado, de los que te he leído, que creo que los he leído todos. Y entonces me interesa, me entusiasma, me ilusiona esta conversación. Te Muy cedo la bien, palabra bueno. para que nos encamines. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde viene todo esto? Viene de un llamado de atención muy serio que hace un organismo muy serio como el Estado de la Nación. Supongo que todos los que nos escuchan saben que el Estado de la Nación es una organización de las universidades públicas de Costa Rica. Las universidades públicas de Costa Rica son entidades muy prestigiosas y el Estado de la Nación, quienes lo conducen, son personas de muchísima calidad de formación y son personas muy dedicadas, son contribuyentes valiosos de las ideas y la formación de este país.
publican anualmente un documento que se denomina Estado Estado de la Nación. Y en el último Estado de la Nación, que salió entre noviembre y diciembre, mencionan que no lo cito textualmente, que el pacto social que nos rige parece estarse resquebrajando, parece estar perdiendo perfiles, parece estarse desdibujando. Y eso me parece a mí que es bastante serio, porque creo que los países tienen que vivir con ilusión en torno a un proyecto, en torno a una propuesta, en torno a un destino que se va buscando. Todos los días recorremos un trecho del camino. Eso es algo que yo quisiera. A mí el tema del camino me atrae muchísimo, porque no somos siempre los mismos. Cada día estamos en unas circunstancias distintas, externas o internas, de manera que vivimos en un proceso permanente de cambio, cada una de las personas, cada una de las empresas, cada uno de los grupos en los cuales nos afiliamos. Si tenemos un equipo de fútbol para jugar ahí los sábados por la mañana, ese equipo va cambiando día con día. Y ese proceso de ir siendo cada vez distintos, estando en una posición diferente del camino, lo siguen también los países. Y yo hace tiempo que no siento que este país sepa para dónde va. Pues tenemos un presupuesto, claro, pero eso es una creación aritmética. Es dos cuentonas grandotas, lo que le ingresa al gobierno y lo que le sale al gobierno. Tenemos un presupuesto. Posiblemente tengamos un plan nacional de desarrollo, pero el plan nacional es un conjunto de ideas sobre qué vamos a hacer con el agua potable, sobre qué vamos a hacer con las carreteras, sobre qué vamos a hacer con la urbanización, el proceso de urbanización del país, etcétera, y otras cosas económicas, ¿verdad? Pero así como saber para dónde vamos, es que vieras que yo pienso, no sé, yo en esto eh, podría ser muy subjetivo, ¿verdad? Pero yo pienso que cuando era pequeño, habría una idea de para dónde íbamos. Sí, ¿cómo no? Yo la primera vez que entendí, creo que la primera vez que entendí lo que era Costa Rica debe haber sido en el año 1944. Y yo pertenecía a las familias, a la población que lo que quería era que León Cortés volviera a ser presidente. Y esas elecciones del año 44 fueron muy accidentadas. Y después de eso, pues lo que quería era que se fueran los que estaban en el gobierno presente a principios del 44 o el gobierno que se instaló en mayo del 44. Me parecía que lo mejor para el país era que desapareciera ese gobierno. O sea, esa era mi visión de cuando tenía 5 años. Ni se diga cuando ya tenía 8 años y tuvimos ese Annus Terribilis 1947 con agresiones de la fuerza pública, con una oposición eh, exacerbada, con una sensación de amenaza. No entendía muy bien la amenaza sobre la institucionalidad, pero bueno, en mayo del mayo no,
marzo del 48, se anularon las elecciones de febrero del 48, entonces quedó clarísimo que era la visión del país, ¿verdad? Y entonces, bueno, la visión era que se fueran y que se fueran por las buenas o por las malas y tal. Y luego vino la primavera del 48, donde ya hubo cambio de gobierno, se sentía, un día, un día tengo que ponerme a detallar lo que yo sentía como niño. No quise, cuando se cumplieron 50 años de la revolución en 1998, no quise escribir, hubo un concurso, pero no para los niños del 48, pero no quise escribir porque me parecía que todavía era muy reciente la cosa y que todavía era como echar leña sobre un fuego que no se había terminado de apagar. Pero era interesante qué sentía yo sobre el país. Yo tenía 9 años y sentía que el país eh, había sido, que algo se había restituido, que algo había cambiado, ¿verdad? Un año antes veíamos a unos policías con un uniforme que era exacto al uniforme de la policía de Nueva York, ¿verdad? De Nueva York en invierno, con unos sacones grandes de lana, con botones, eh, 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 kepis y tal. Esos policías azules, los pacos, antes el chiquillo les decíamos buitres, no me acuerdo por qué, les decíamos los buitres, pero desde luego que no les decíamos buitres. Yo creo que yo no sabía lo que era un buitre, había visto muchos sopilotes, pero no había visto un buitre. Y el pueblo y yo les decíamos buitres, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta eso cambió y la policía se dejó de llamar policía y se empezó a llamar fuerza pública y la fuerza pública andaba de caqui y bueno, sentimos que se estaba creando un país distinto. Yo nunca me reí de la idea de que aquello se llamara la Segunda República y creo que se llamó la Segunda República en honor a la Segunda República Española. Figueres tenía que tener muy claro lo que había pasado, desde luego, lo que había pasado en treinta y tantos con la República Española y con el golpe de Estado franquista y tal y cual. Entonces llamó a este nuevo país la Segunda República. Y es una cosa bien interesante. Creo que Figueres, tú entiendes mucho más que yo de este asunto. Figueres era un narrador, Figueres sabía hacer narrativas. Tú profesionalmente te dedicas a diseñar, a enhebrar, a tejer narrativas. Figueres sabía hacer narrativas. Y recuerdo los discursos, posiblemente le había copiado ese estilo a Franklin Delano Roosevelt en las Fireside Chats de la Segunda Guerra Mundial, que esas no las oí, pero se dice que Roosevelt hablaba con los estadounidenses en unas charlas de radio a la hora de la cena, ¿verdad? No había televisión. Y entonces eran charlas familiares para, supongo que para explicar cómo la Segunda Guerra Mundial estaba cambiando al mundo y a la humanidad. Bueno, Figueres tenía esa tendencia de explicar cómo estaba cambiando este país. Y recuerdo que un elemento de su narrativa era que decía, en cada casa va a haber una vaquita y en cada casa va a haber una máquina de coser. Ve qué interesante. Yo no sé si se refería a la gente rural y a la gente de la ciudad. La gente de la ciudad, el emprendimiento de la ciudad era tener una maquinita de coser y hacer costuras, hacer cosas para vender, remendar cosas, etcétera. Y lo de la vaquita era porque la vaquita alimentaba a una familia. Eso lo vi de cerca, lo vi de cerca
familiares cercanos, ¿verdad? Que una vaquita les servía de sustento. Entonces Figueres decía que lo que venía era que en cada casa iba a haber una vaquita y en cada hogar una máquina de coser. Y recuerdo que la gente algunos de los enemigos que criticaban mucho a Figueres decían con frecuencia, me acuerdo, yo era muy hepático y entonces seguramente les gustaba torearme como chiquillo y me decían, ya ustedes les trajeron la maquinita de coser, ya les trajeron la vaquita. Y yo no tenía nada que responder. Cuando fui a la universidad, me encontré la respuesta, ¿verdad? Una universidad financiada por el Estado, una universidad intentando convertirse en una universidad que pudiera participar en el ranking del primer mundo, ¿verdad? Con una importación de catedráticos que se había hecho desde Europa y que la habían hecho en un viaje, Rodrigo Facio y Figueres, el presidente metido en esa cosa, ¿verdad? Bueno, esa es mi imaginería. Por eso cuando el Estado de la Nación dice, hombre, como que se está nublando el pacto social, a mí me parece que nos está pasando una cosa terrible y creo que es una cosa terrible. Por eso pienso que es conveniente tener un rato como este para hablar de qué es lo que significa el pacto social, cómo intentar conectar a la gente con el pacto social, porque yo creo que sin esa ilusión, sin ese sueño realizable, pues o vamos más despacio o, o estamos dilapidando energía. Muy bien. Si nuestros oyentes han llegado hasta aquí, yo creo que eh, les recomendaría que volvieran a escuchar este editorial que acabas de hacer porque dudo mucho que le podamos agregar más valor de aquí en adelante, pero vamos a intentarlo. Lo primero es que un buitre es un cóndor pachuco. Eh, lo otro es que el año entrante es una muy buena ocasión para hablar sobre tus sentimientos de niño, sobre la crisis del 48. Se cumplen 75 años el año Sí, entrante, sí, cómo no. Ujú, ¿verdad? ujú. Em, Después estaba pensando en varias cosas. Voy de atrás para adelante. Estaba pensando en Perú, que en este momento está viviendo una crisis constitucional muy severa y la severidad la mido en términos de capacidad de reversión. ¿Cuánto cuesta devolverse de este nivel de crisis constitucional? Em, bueno, hay dos maneras. Una es asumir el costo de lo que cuesta devolverse por la vía constitucional y Ujú, otra es el costo de que hay una ruptura constitucional ujú. militar, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues yo creo que nosotros, en la eventualidad de caer en una crisis constitucional, o se resuelve por la vía constitucional, esa es la única vía que tenemos. Entonces, o le hacemos caso al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia, o le hacemos caso a la Contraloría General de la República, o le hacemos caso a la Asamblea Legislativa. No, no tenemos otro camino. También pienso en Chile. Em, Chile logró deshacerse del dictador Pinochet en 1989, pero no pudo eludir la herencia constitucional y se quedó con la constitución de Pinochet, que era una constitución insostenible como pacto social. Y bueno, 33 años después, eh, la insostenibilidad llegó al punto del colapso y tuvieron que entrar en un proceso de renovación de pacto social, de renovación constitucional, de renovación de las fuerzas políticas, pero a la hora de que llegó la constitución nueva que elaboraron al Congreso para ser aprobada,
no se aprobó. Entonces han dilapidado 3 años bueno, de vidas humanas, de sangre y de sudor, de muchas lágrimas, de mucho esfuerzo, y ha sido inocuo el esfuerzo. Pues para algo servirá, pero no ha logrado consolidarse una transición constitucional. Siguen teniendo la misma constitución de Pinochet. Y a pesar de que tienen un gobierno diferente, nuevo, con un presidente joven y tal, eh, y con una articulación de fuerzas sociales, sociopolíticas diferente, empoderada, no han logrado concretar eso en una constitución o en un pacto social que sea sostenible. Y bueno, nos podemos ir un poquito más allá a México y a Colombia, pero no voy a irme en esa dirección. Solo quería mencionar estos 4 países por el hecho de que son los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico y que en este momento creo que es poco lo que nos pueden aportar más allá de lo estrictamente comercial. Lo menciono porque una de las prioridades de la agenda comercial de esta administración en Costa Rica es un acercamiento formal con la Alianza del Pacífico, con el cual yo he comulgado desde que se concibió ese acercamiento. Sin embargo, esperaría a que se aclararan los nublados del día un poquito en esos países antes de entrarle con tanta fuerza a esa iniciativa, porque podría ser también un esfuerzo inocuo de nuestra parte. Luego pienso en la OCDE como una colección de mejores prácticas con las cuales podríamos armar una hoja de ruta que perfectamente nos sirviera para entusiasmarnos como nación hacia la consecución de un sueño realizable, ¿verdad? Entonces tal vez no tengamos que inventarnos todo el andamiaje conceptual de ese sueño. Puede ser que adoptemos unas políticas de equidad de Eslovenia y unas políticas educativas de Finlandia y unas políticas de distribución de riqueza de Noruega, y que ahí vayamos construyendo un andamio con unas piezas que están a nuestro alcance y que son no solo deseables, sino que también son admirables, ¿verdad? Eh, También pienso que la idea de que nuestro pacto social está resquebrajado no es nueva, ¿verdad? Tenemos 20 años de Sí. decir que nuestro pacto social está resquebrajado. Entonces, lo inmediato que pienso es si, si tal vez lo que convenga sea devolvernos como si fuera un respaldo de cómputo, devolvernos a la última versión que salvamos de nuestro pacto social y ver en qué ha fallado. Y bueno, yo, honestamente, para mí, tal vez con mi sesgo jurídico, es fácil devolverme a la última versión de la Constitución que nos ha funcionado, que es la actual. Y decir, ah, bueno, de esta Constitución, ¿en qué estamos fallando? ¿Verdad? ¿Qué de estos preceptos programáticos de un pacto social para la nación costarricense no estamos logrando satisfacer? Y revisar lo que no estamos logrando satisfacer, porque debe haber un 85% de esa constitución que sí estamos satisfaciendo, ¿verdad? Y de nuevo, echándole una mirada al resto del continente y a otros continentes, yo quiero darme con una piedra en el pecho por lo que hemos logrado y por donde Claro. estamos, ¿verdad? Entonces, tampoco voy a ser no me gustaría, como dicen en inglés, botar al bebé con todo y agua sucia de la bañera. Eh, Hablaste del presupuesto. A mí me parece que el presupuesto es un buen indicador. No creo que sea el más importante, ni creo que sea el único, ni creo que deberíamos de enfocarnos solo en él, pero creo que es un indicador importante si yo comparo lo que Costa Rica ha crecido en su capacidad de generar riqueza económica en los últimos 40 años. Hay muy pocos países que han generado esa dinámica económica sin extracción de minerales. Hay muy pocos. Cierto. Pero si además, a la par de esa medición presupuestaria, mido cuánto se ha regenerado el capital natural en ese mismo periodo, ahí sí que no hay ningún precedente en el planeta. Tal vez el Japón de la posguerra,
que generó muchísima riqueza económica y también mucha riqueza ecológica en paralelo, pero de 50 años para acá no hay otro ejemplo como Costa Rica. Eh, lo último, lo último que quiero decir a manera digamos, de reacción a tu introducción es que estamos en un escenario migratorio muy distinto al que estábamos hace 40, 60 años, ¿verdad? El otro día escuché, que por cierto, creo que te lo iba a comentar, o lo comentamos la semana pasada, que están ingresando a Costa Rica 2 migrantes por cada persona que nace en el país. Ajá. Quiere decir que nos estamos convirtiendo en un país altamente diverso en términos culturales. Ujú, ujú. Y eso es, bueno, yo no he visto mayor riqueza eh, sociocultural que esa en, en nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace de California, la 10ª economía más grande del mundo? Su diversidad cultural, Ujú, ¿verdad? Y esa diversidad cultural traducida de manera muy efectiva en innovación. claro. Ujú, Entonces, me ilusiona mucho pensar que algunas cosas que habíamos pensado en una Costa Rica bucólica, y me permito utilizar la palabra bucólica porque es la Costa Rica de la vaquita y de la máquina de coser, que nunca llegamos a hacer. Nos saltamos un par de etapas, pero es la idea del bienestar. Creo que si yo ujú, pudiera reinterpretar a Figueres Ferrer, diría que esa Costa Rica bucólica de la vaquita y de la máquina de coser era una Costa Rica de bienestar, y como bien dijiste, sí, las universidades públicas son unas máquinas altamente eficaces en generación de bienestar. No fallan las universidades en ujú, generar bienestar. ujú. En eso no fallan. Aunque no tengan herramientas digitales para enseñar en pandemia, no fallan en distribuir la riqueza y generar oportunidades. Entonces, en este escenario de migración, en este escenario que has comentado con el acrónimo VICA, ¿verdad? Vulnerable, incierto, complejo, y la A, ¿qué era? No me acuerdo. Ok. En ese escenario de aceleración de cambios en el que estamos viviendo, creo que tenemos que ver que nuestra casa no está en llamas, que nuestro techo no se lo está llevando un tornado, que no estamos siendo inundados. Estoy hablando de manera figurativa, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Costa Rica no está en crisis. Y lo que quiero decir, además, lo quiero decir para los niños de 9 años que tal vez hoy tienen una percepción diferente a la que tú tuviste a tus 9 años sobre la realidad del país y sobre la realidad del planeta, pero que cuando esos niños tengan tu edad, se den cuenta de que en este país, con todo y nuestras circunstancias presentes en el 2022, la vida humana y de otras formas de vida prosperó y floreció. Y somos ese país. Eso me parece difícil de imaginarlo cambiando. Muy, muy llamativo que te dirijas a los niños de 9 años y muy sensato, porque realmente el pacto social no es algo que hagan los adultos, y, porque los adultos estamos siempre en proceso de desaparición, ¿verdad? Realmente el pacto social funciona con plenitud cuando los niños se convierten en jóvenes adultos. Vieras que yo he estado pensando en el tema del pacto social, y he estado, lo primero que he hecho es tratar de buscar pactos sociales que han perdurado, ¿verdad? Y entonces, bueno, el pacto social de la Revolución Francesa era muy simple: libertad, igualdad, fraternidad. 3 palabras. Es que el pacto social no puede ser, no puede ser una tesis doctoral. El pacto social no puede ser un preámbulo de los de Ortega y Gasset, que hacía preámbulos de 50 páginas. No, no, tiene que ser unas ideas
muy concretas: libertad, igualdad y fraternidad. Lo de la igualdad yo le pongo un signo de interrogación, porque a mí me parece que yo creo que no se puede aspirar a que todos seamos iguales, pero que seamos libres, que seamos fraternales, eso claro que sí, ¿verdad? Después, vieras que me encuentro en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos elementos como para un pacto interesante, ¿verdad? Eh, dice, dice la Declaración de Independencia, 1776. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Uno a esa declaración de independencia, a sus primeros dos párrafos, eh, por respetando las creencias de la gente, las formula de otra manera, ¿verdad? Para que las personas que no acepten que fuimos creados, ¿verdad? ¿Ok? Le cambiamos esa cosa y eso funciona adecuadamente como pacto social. La otra fuente que siempre me ha parecido bien llamativa, bien llena de vigor, bien llena de sabiduría, es el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América, 1787. Dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, promulgamos y establecemos esta Constitución. Me parece que ahí hay elementos como para crear un pacto social. Es que el pacto social no puede ser un plan nacional, no. Tiene que ser un párrafo nacional, tiene que ser un lema nacional, algo que nos mueva, ¿verdad? Y la Constitución nuestra no tiene preámbulo, no hay una explicación de por qué es que se promulgó esa Constitución. Eh, Deberíamos intentar hacer algo así como un preámbulo de para qué, hacia dónde se dirige esa Constitución. Todo esto porque me parece que la gente podría preguntarle al Estado de la Nación: bueno, ¿y cómo es el pacto social ese que usted dice que se está desdibujando? ¿Verdad? Y cuando uno se imagina un pacto social, pues se imagina la escritura de constitución de una sociedad anónima que tiene una enorme cantidad de detalles. Son muy útiles, ¿verdad? Son el asiento de la gobernanza de una sociedad anónima. Pero no, queremos una cosa mucho más sencilla, que nos mueva más, que eh, podría no ser innovadora. No veo por qué tenga que tener una terminología a la que no estemos acostumbrados, ¿verdad? Podría ser, como decías antes, la llamada al bienestar, podría ser la llamada al bienestar que aparece en el artículo 50 de la Constitución Política, ¿verdad? Podría ser algo más. A mí me llama la atención en la Declaración de Independencia, eh, eh, menciona el tema de la felicidad, ¿verdad? Yo siento que un pacto social
que no aborde el tema de que queremos vivir en un país donde haya un ambiente propicio para que cada uno pueda gestionar su propia felicidad con éxito, me parece que estaríamos negando uno de los impulsos principales del ser humano, que es ser feliz. Aunque no andemos toda la vida ahí diciendo que queremos ser felices, ¿verdad? Estoy seguro de que eh, el próximo fin de semana queremos aprovecharlo de manera que podamos ser muy felices y posiblemente algunas personas el día de mañana, cuando se levantan y van a sus trabajos, ojalá sepan que o encuentran la felicidad en el trabajo o se les va a pasar el tiempo sin encontrar la felicidad. La felicidad no es la jubilación, la felicidad es resolver cosas, formar parte de un grupo, poder ayudar a otros, tener una meta ahí de ese grupo de trabajo. La felicidad está ahí. Bueno, un pacto social debería decir algo así como queremos un ambiente propicio para que la gente pueda gestionar su propia felicidad. ¿Se puede gestionar la propia felicidad en un país de gran inequidad de oportunidades? No, me parece que no. Eso sería como decir, bueno, aquí que gestionen la felicidad aquellos a los que le fue bien en el reparto de oportunidades. Es inaceptable que el reparto de oportunidades no sea equitativo, como es inaceptable que hubiera inequidad en la recuperación de la salud, que unos pudieran recuperar la salud mejor porque tienen más medios que otros. La seguridad social nuestra, la maravilla que ofrece es que cuando perdemos la salud, la podemos recuperar por igual. No, no, tampoco, tampoco estoy mirando para el CIPRES. La podemos recuperar con oportunidades razonables, no las mismas, pero con oportunidades razonables. ¿Por qué no las mismas? Porque no es lo mismo irse a hacer una operación cardíaca a un hospital local que irse a hacer una operación cardíaca al mejor hospital en esas dolencias del mundo. Unos pueden, otros no pueden, pero a todos nos da un infarto y nos atienden con clase mundial, no como el mejor hospital del mundo, pero con clase mundial en la seguridad social, ¿verdad? Qué, qué nutrido el tema. Vieras que a mí me resulta muy fácil hablar o empatizar con la niñez de 9 años, porque Aiko, mi hija mayor, tiene 9 años. Ujú. Entonces, la veo, la observo, ¿verdad? Con unas preocupaciones, obviamente que todavía son de niña, pero también la veo con unos pensamientos que son de, de ciudadana global. Y eso es porque yo creo que las nuevas generaciones, digamos, la generación de Greta Thunberg, esta famosa activista climática adolescente sueca, tal vez ya es adulta, pero esas generaciones, digamos, los que son 30 años menores que yo, eh, ya tienen bastante interiorizado el concepto de pensamiento sistémico que les permite entender que todo acto presente tiene consecuencias futuras y globales. O sea, no es que yo he educado a Aiko en ecología, porque la verdad es que es muy poco lo que hemos interactuado sobre esos temas, pero ella tiene, bueno, yo no sé de dónde, ¿verdad? Si será de sus compañeros o si será de su entorno escolar o si será de su comunidad o si será de la misma información que capta del entorno en el que vive, que tiene unos pensamientos
que siento que son de ciudadanía global. Lo otro es que eh, uno de los pactos sociales más perdurables de los que tengo conocimiento es el pacto hebreo, ¿verdad? Eh, el pueblo judío tiene miles de años de estar de acuerdo en mucho, y eso les ha permitido subsistir a pesar de el intento sistemático por exterminarlos, que fue el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿verdad? Y tal vez ese intento fue un acicate para robustecer aún más ese pacto. Ujú, ujú. Eh, Diferente es si habláramos del Estado israelí, porque creo que el Estado israelí, por unas circunstancias geopolíticas de su entorno regional, eh, pues se ha visto involucrado en una dinámica conflictiva, bélica, violenta en su vecindario, eh, que a veces uno se pone a pensar si tendrán solución o no, pero eso es algo que ha sucedido en los últimos 60 años. Los 3000 años anteriores o más allá, pues, el pueblo judío ha tenido un entendimiento bastante claro de cuáles son las reglas y no se cuestionan, ¿verdad? Uno puede separarse de ese pacto, pero a nadie se le ocurriría venir a reformarlo, ¿verdad? Eh, Seguramente. Tengo un amigo israelí, eh, que él es terapeuta holístico y trabaja usa el teatro como una forma de arte para promover la terapia en las personas y el tratamiento de trauma personal, colectivo, intergeneracional, muy interesante. Y entonces él dice, los judíos que escribieron la Biblia, y seguramente iban caminando por ahí, se encontraron unos hongos y se los comieron y se empezaron a imaginar un Dios tan poderoso Ujú, que no se puede ni pronunciar su nombre. ujú, ujú, Hace 5000 años de esto, ¿verdad? ujú, Y a partir de ahí empezaron a edificar unos principios y unos valores que son bastante sencillos. Los 10 mandamientos son bastante sencillos y siento que son, bueno, han sido perdurables. Respecto a la Revolución Francesa, me parece que el concepto de igualdad es diferente al concepto de equidad, y en la igualdad creo que a lo que se refieren es a que todas las personas tienen igualdad de trato ante la ley, ¿verdad? Entonces el Estado de Derecho lo que garantiza es que a todos se nos trata de la misma manera, lo cual no siempre es cierto, y creo que esa es una fractura del pacto social, ¿verdad? Eh, Creo que si te gustan los prólogos de pactos sociales, el de la Unión Europea es como una sinfonía, ¿verdad? Es una belleza que vale la pena estudiar. No es tan simple como el estadounidense, ¿verdad? Es algo un poco más complejo, es el resultado de una o dos o tres guerras muy cruentas en Europa, y entonces creo que tiene que ser diseñado de manera tal que esto perdure, y pues llevan ya 60 y pico de años de estar demostrando que como proceso de paz han sido hasta la fecha perdurables. Eh, Pienso que nuestro pacto social debería de incorporar otras formas de vida, y de muchas formas nuestra constitución y el artículo 50 lo incorpora, sí, pero creo sí, que nosotros hemos demostrado como nación que es un rotundo éxito respetar a otras formas de vida. claro. Entonces me parece que si queremos darle sostenibilidad a nuestro pacto social, tenemos que ser intencionales manifestando esa incorporación de otras formas de vida, ¿verdad? Eh, Luego pienso también en, en el tema de la felicidad. Siempre me genera un poco de preocupación cuando escucho hablar de temas como la abundancia, que a veces no se dimensiona la huella ecológica de ese Ujú, concepto, ujú, ¿verdad? ujú, Y ujú, estamos viviendo en una época
tenemos 50 años de déficit ecológico a nivel global y no es que esta cuenta la vamos a pagar a la salida, es que esta cuenta la van a pagar eh, las hijas de mis hijas. Ujú. Y entonces eso, pues hay quienes nos preocupa eso y hay quienes no les preocupa eso. Y ahí siento que también hay una fractura en nuestro pacto, porque no puede ser que Claro. Ujú, estemos de ujú, acuerdo ujú. en heredarle un planeta en condiciones degradadas respecto a la versión que encontramos al nacer o al crear conciencia. Y lo último que quería aportar, y siento que tal vez con esto yo termino, es que una vez dijiste hace muchos años, no sé cuántos, pero muchos, que te parecía inaceptable que la mascota de un rico comiera mejor que la familia de un pobre, ¿verdad? Y entonces siento que tenemos que encontrar también esos límites que no estamos dispuestos a aceptar y que no solamente nos indignan, sino que queremos asegurarnos de que se erradique de nuestro entorno, que haya familias que, que no tengan ni siquiera el sustento básico comparado con la alimentación que reciben los perros del vecino rico, ¿verdad? Bueno, creo que tenemos una tarea por delante, ¿verdad? Y a veces este tipo de tareas parecen ser abrumadoras, pero hay que irlas acometiendo momento a momento, ¿verdad? Hay que irlas acometiendo esfuerzo por esfuerzo. Lo, lo, lo llamativo sería explorar cuáles son las precondiciones para que nos sentáramos a elaborar un pacto social o a revitalizar. Me gusta más eso, porque hemos tenido un pacto social exitoso, como tú has dicho muchas veces. Este país no ha estado eh, perdiendo el tiempo. Este país ha logrado cosas valiosas y las ha logrado no por casualidad, sino que las ha logrado porque tiene unas características, unas fortalezas y tal. Entonces, ¿cuáles serán las precondiciones, verdad? Yo creo que una precondición es, tiene que haber una preocupación articulada por por el tema del pacto social. No estoy diciendo que hay que encerrar a 50 señoras y señores a que escriban versiones del pacto social. No, debería haber 50 personas que resuenen con este llamado del Estado de la Nación y que digan, bueno, hay que hacer algo. Juntémonos, intercambiémonos, hagamos un grupo de WhatsApp, hagamos un Zoom y reunámonos una vez cada 15 días, a hablar del pacto social, empezando de los niveles más elementales, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros puede escribir media página sobre el pacto social y después podemos empezar a tirar y a encoger a ver quién se lleva el gato al agua. No es ese el trabajo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un trabajo previo. Primero, lo que tiene que haber es la convicción de que es necesario para la energía que haya un pacto social revitalizado. Y entonces, bueno, ¿y qué cosas deberíamos incluir en el pacto social? Deberíamos, como precondición, darnos cuenta, pero darnos cuenta en la piel de los tiempos tan singulares que estamos viviendo. No estamos viviendo, no estamos en cualquier época, ¿verdad? Estamos con una severísima crisis climática a la que no se le ve salida. Estamos con una pandemia que no se termina. Estamos
estamos con una situación de polarización mundial como no la veíamos hace muchos años, incluso no solo una polarización fría, sino una polarización caliente. Hay una guerra en Ucrania, hay una guerra en Ucrania. Mira, si no existiera la conciencia de la humanidad y los órganos internacionales, esa guerra en Ucrania nos tendría en guerra mundial hace 6 meses. De tamaño menor fue la invasión de Hitler a Polonia, de menor significado. Bueno, hay ahí entonces una situación de dificultad que llama a que valga la pena que nos pongamos a pensar en ese tema. Luego, deberíamos entender qué quiere decir formular un pacto social. El domingo estuve escuchando a la Sinfónica Nacional en la Plaza de la Democracia con un placer inmenso. Me da placer que exista la Plaza de la Democracia. Me da placer que la Municipalidad de San José se ocupe de dar un concierto. Esos son bienes públicos. Si yo quisiera que la Sinfónica me diera un concierto, no me alcanzarían mis ahorros para que me diera un concierto. Bueno, fui ahí y me dio el concierto, ¿verdad? En un clima de convivencia, en un clima de paz, en un clima de seguridad. Yo pensaba para mí, ¿cómo poder crearle a las personas una experiencia como esta que te toque el resorte de decir, pero qué maravilla donde estoy viviendo? ¿Cómo hago para pagar por esto? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para pagar por esto? Contribuyamos de la manera que sea a ir elaborando un pacto social. Bueno, y pensando en el concierto y tal, pensaba, es que somos muchos núcleos, somos muchas personas, somos muchos nichos. ¿Cómo se hace para formular un pacto social? Y la respuesta me la dio el concierto. 3, 4 conceptos. El concierto estuvo formado por notas musicales. Las notas musicales salieron de unos ejecutantes. Había una partitura y había un director. Esas 4 cosas necesitamos. Ejecutantes, que somos cada uno de nosotros, cada uno suena el instrumento que ha aprendido a tocar, y lo que vamos a producir son notas. Y debe haber una partitura, debe haber un conductor de orquesta para que podamos tocar esa sinfonía. El pacto social va a ser como unos arpegios, porque no quiero que sea muy largo, unos arpegios de esa sinfonía. Y cuando hablo de conductores, ni creas que estoy mirando para arriba. No estoy mirando para arriba. No estoy mirando para el zapote. No estoy mirando para la Asamblea Legislativa. Estoy mirando para una gran cantidad de personas de altísima contribución que este país tiene y que los estoy carboneando amigablemente para que se conviertan en ese núcleo que va a conducir la partitura para esa sinfonía. Muy bien. Agrego como corolario que una vez me dijo Manuel Obregón, un buen amigo y gran músico, que para que la música tenga sentido necesita haber silencios entre las notas. Muy bien. Y desde que me dijo eso, me he puesto a observar que en los silencios
los silencios nosotros los llenamos con emociones y esa es la magia de la música. Pero bueno, queda muy Muy bien. linda la ilustración de la sinfonía. Ujú. Ok, Bueno, nos vamos. nos vamos y nos vemos. Sí, señor. Ok, hasta la Me alegro próxima. de compartir contigo. Gracias, igualmente. Chao. Chao.